Hola, bienvenidos a Tips Mascota, el canal donde aprendemos a cuidar con amor y responsabilidad a nuestros peludos. Hoy te traigo una guía completa y actualizada con todo lo que necesita tu gato para estar sano, feliz y equilibrado física y emocionalmente. Si ya tienes un gato o estás por adoptar uno, este video es para ti. Comencemos. Número 1. Visitas al veterinario. Muchas personas piensan que si su gato no sale de casa, no necesita ir al veterinario. Pero esto es un error. Los gatos son maestros del disimulo y pueden tener problemas graves sin mostrar síntomas visibles. Lo ideal es llevarlos al menos una vez al año para un chequeo completo. En esa consulta, el veterinario revisa sus dientes, ojos, peso, oído, corazón y puede detectar señales tempranas de enfermedades como la insuficiencia renal, la diabetes o problemas en la tiroides. Y si tu gato ya tiene más de 7 años, es importante hacer análisis de sangre y orina anualmente para controlar su salud interna, incluso si parece estar perfectamente. Número 2. Vacunas obligatorias y opcionales. Vacunar a tu gato no solo lo protege a él, sino también ayuda a prevenir brotes entre otros gatos. Las vacunas más importantes son triple felina, también llamada trivalente. Protege contra panleucopenia felina, rinotraqueitis viral y calicivirus. Estas son enfermedades respiratorias y gastrointestinales que pueden ser mortales, especialmente en gatitos. Se aplica desde la 8ª semana de vida, con refuerzo a las 12 semanas y luego cada año. Vacuna contra la leucemia felina. Es muy recomendada si tu gato convive con otros gatos o sale al exterior. Es un virus contagioso y sin cura. Esta vacuna suele aplicarse desde las 9 semanas, con refuerzo y luego cada año. Vacuna antirrábica. Es obligatoria en muchos países aunque tu gato no salga. La rabia puede transmitirse por mordeduras de otros animales o murciélagos. Es mortal y zoonótica, es decir, también afecta a los humanos. Es clave respetar el calendario de refuerzos anuales para mantener la protección activa. Si les interesa saber más de las vacunas, escríbanlo en los comentarios para hacerles un video más detallado sobre este tema. Número 3. Desparasitación interna y externa. Aunque tu gato no salga de casa, sí puede contagiarse de parásitos. Los huevos de lombrices o pulgas pueden entrar a tu hogar en la suela de tus zapatos, en bolsas de supermercado, en las manos o incluso en insectos que tu gato atrape. Desparasitación interna. Elimina lombrices intestinales como ascaris, tenias y anquilostomas. Se recomienda cada 3 o 6 meses dependiendo de la edad y el entorno del gato. Si notas vómitos frecuentes, diarrea, pérdida de peso o presencia de pequeños arrocitos en el ano o en las heces, consulta a su veterinario. Desparasitación externa. Combate pulgas, garrapatas y ácaros. Aplica mensualmente o cada 2 meses con pipeta, spray o collares, pero asegúrate de que sean específicos para gatos, ya que algunos productos de estos son para perros y son altamente tóxicos para ellos. Número 4. Higiene básica, pelaje, uñas y más. Los gatos se acicalan constantemente, pero eso no significa que no necesiten ayuda. Cepillado. Los gatos de pelo largo deben ser cepillados todos los días, para evitar nudos y bolas de pelo. Los de pelo corto pueden ser cepillados de 2 a 3 veces por semana, para eliminar el pelo muerto y fortalecer el vínculo entre ustedes. Usa cepillos suaves o guantes especiales para gatos. Corte de uñas. Cada 2 a 4 semanas. Si no las cortas, pueden encarnarse o romperse. Si tu gato usa rascadores y desgasta sus uñas solo, observa si aún así necesita ayuda con las traseras. Baño, solo cuando sea necesario, por ejemplo, si se ensucia de orina, tierra o alguna sustancia peligrosa. Usa siempre shampoo especial para gatos y evita mojarlos si están estresados. En muchos casos, el baño en seco o toallitas húmedas para mascotas es suficiente. Oídos y ojos. Revisa cada semana que no tenga secreciones amarillas o mal olor. No limpies con hisopos, usa gasas húmedas, con suero fisiológico si es necesario. Número 5. Cuidado dental. Los problemas dentales en gatos son más comunes de lo que parece, y muchas veces pasan desapercibidos. El sarro acumulado puede provocar gingivitis, infecciones e incluso afectar órganos vitales como el corazón y los riñones.
Usa cepillos pequeños y pasta dental para gatos. Nunca humana. Empieza poco a poco, déjalo lamer la pasta y acostumbrarse al cepillo. También puedes ofrecerle snacks dentales, juguetes limpiadores o añadir aditivos al agua que ayuden a reducir la placa. Consulta al veterinario si notas mal aliento fuerte, encías rojas, babeo excesivo o si deja de comer croquetas duras. Número 6. Alimentación adecuada. Darle el alimento correcto es la base de su salud. Asegúrate de elegir un alimento balanceado y de calidad, específico para su etapa de vida, gatito, adulto o senior. Y condición, esterilizado, indoor, sensible. Evitar darle sobras de comida humana. Muchos alimentos comunes como el ajo, cebolla, chocolate, uvas o leche pueden ser tóxicos para los gatos. Controlar la cantidad diaria. El sobrepeso en gatos es muy común. Puede llevar a problemas como la diabetes, artritis y enfermedades hepáticas. Si tu gato es muy exigente para comer, prueba con comidas húmedas o mezclas, pero sin abusar de los premios. Número 7. Caja de arena y comportamiento. Una caja de arena sucia o mal ubicada puede causar problemas de salud y comportamiento. Lo ideal es tener una caja de arena por cada gato, más una adicional si tienes más de uno. Limpia los desechos todos los días y cambia completamente la arena al menos una vez por semana. Ubica la caja en un lugar tranquilo y lejos de su comida y agua. Evita las cajas cerradas si a tu gato no le gustan. Si comienza a ser fuera de la caja, no lo castigues. Puede ser por estrés, por un cambio en su entorno o incluso una infección urinaria. Número 8. Estimulación y enriquecimiento ambiental. Un gato aburrido puede desarrollar problemas como ansiedad, agresividad o incluso lamerse compulsivamente. Coloca rascadores en varias zonas de la casa. Usa estantes o estructuras verticales. A los gatos les encanta observar desde lo alto. Proporciónale juguetes interactivos, túneles, pelotas o incluso simples cajas de cartón. Dedícale al menos 15 minutos diarios de juego interactivo, usando plumas, varitas o pelotas. Puedes esconderles premios para estimular su instinto cazador o usar comederos interactivos como puzzle. Número 9. Esterilización o castración. Esterilizar a un gato no solo evita camadas no deseadas, también mejora su salud y comportamiento. En hembras reduce el riesgo de tumores mamarios y elimina por completo el riesgo de infecciones uterinas. En machos evita el marcaje con orina, las peleas y reduce el riesgo de fugas o accidentes. Además, un gato esterilizado vive más tiempo y con mejor calidad de vida. Número 10. Señales de alerta que no debes ignorar. Los gatos muchas veces ocultan el dolor, así que es importante estar atentos a cambios sutiles. Come menos o más de lo habitual. Duerme demasiado o se esconde. Maulla más fuerte o deja de vocalizar. Tiene vómitos o diarreas fuertes. Se lame excesivamente en alguna zona de su cuerpo. Hace sus necesidades fuera de la caja. Ante cualquier duda, no lo dejes pasar. Llevarlo a tiempo al veterinario puede hacer la diferencia entre un tratamiento simple o una emergencia. Con estos tips, tu Michi estará más sano que nunca. Puro ronroneo de felicidad. Si te gustó esta guía, dale amor a Tips Mascota suscribiéndote y tocando la campanita para seguir aprendiendo de tu peludo. Déjanos en los comentarios de qué te gustaría que fuera nuestro próximo video. Cuidar a tu gato es mucho más que alimentarlo. Es entretenerlo, protegerlo y ofrecerle una vida larga y feliz. Gracias por llegar hasta el final del video y hasta el próximo Tips Mascota.